Varias personas, y la verdad es que algunas me han dicho más o menos, pero hoy quiero hacértela a ti. Y tiene mucho que ver esta palabra porque ahorita vas a saber por qué. Y la pregunta es, ¿para qué llamó Jesús a sus discípulos? ¿Para qué llamó Jesús a sus discípulos? Y es muy importante la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un discípulo de Jesús. Él te está llamando. Algunos ya nos llamó unos ayeres atrás y dijimos, aquí estoy, sí Señor, recibo tu llamado. Pero algunos, tal vez hoy, tú que vienes por primera vez, el Señor te está llamando. ¿Para qué llamó Jesús a sus discípulos? ¿Para qué te ha llamado a ti? Y saben, la mayoría de las personas me dicen, para enviarlos a predicar, para que sean ganadores de almas. Y sí les dijo, yo los haré pescadores de almas. Es muy cierto. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, para qué llamó Jesús a sus discípulos y para qué te está llamando a ti. Dice la palabra de Dios en Marcos 3:14, léanlo conmigo, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué los llamó? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Nos llamó primero a tener una relación con él y después a servirle. Primero relación, después servicio. Primero relación, después servicio. Muy bien, el deseo de Dios siempre ha sido relacionarse con el hombre. Tanto es así que cuando en el huerto del Edén, Adán y el Señor, dice, tenían una comunión. Dios se paseaba en medio del huerto y hablaba con Adán, ¿sí o no? Eran amigos, tenían una relación cercana, pero eso se rompió por el pecado, ¿verdad que sí? Pero hoy vengo con una nueva noticia. Jesús dio su vida en la cruz para volver a reconciliar el hombre con Dios, para que nuevamente volvamos a tener esa relación con el Señor. Entonces, el problema es cuando muchas personas sirven a Dios sin tener una relación. Él te llama primero a una relación. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si tú me abres la puerta de tu corazón, yo voy a entrar a tu corazón y voy a tener comunión contigo. A nosotros se nos hace fácil invitar a alguien, sentarlo a la mesa y bueno, aunque sea un desconocido, tal vez un vecino, pero las mesas judías eran mesas especiales, porque no eran una mesa como la común que conocemos, ¿no? Ellos se sentaban en el piso y estaban muy juntos, era una relación muy cercana a la hora de comer. Y este pasaje nos dice, si tú me abres la puerta de tu corazón y me invitas a entrar, yo voy a entrar a él y quiero tener esa relación contigo, esa cercanía. ¿Se acuerdan de Juan, el discípulo que estaba en la cena de Jesús? Era tan cercano que dice que él se recargaba en el pecho de Jesús. Cuando querían hacerle una pregunta a Jesús, le decían, hey Juan, pregúntale, porque estaba cerquita del Señor. Él quiere que tú le conozcas. Siempre ha sido el deseo de Dios relacionarse con el hombre. Y conocer a Dios es comenzar a disfrutar la vida eterna. Algunos sueñan con la vida eterna y piensan en la vida eterna. Oh, cuando me muera y llegue al cielo, entonces tendré la vida eterna. Hoy quiero darte una noticia. Dice Juan 17:3. ¿Cómo dice? Y esta es la vida eterna. ¿Cómo dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Comenzamos a vivir la vida eterna
conociendo a Jesús. Y la vamos a vivir en plenitud cuando estamos en la presencia de Dios, pero desde hoy puedes empezar a disfrutar de lo que se vive en el cielo aquí en la tierra. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que lo que se viva en el cielo se viva en la tierra. Ese es el reino. Cuando nosotros oramos y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, que tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra, estamos diciendo: Señor, que lo que se vive en el cielo se viva en la tierra. ¿Te imaginas cómo sería o cómo es si viviéramos lo que se vive en el cielo en tus finanzas, en tus relaciones, en tu salud, en tus emociones? Y todo eso está escondido en conocer a Dios. Comienzas a disfrutar de la vida eterna. Ahora, ¿cómo conozco a Dios? Bueno, ya sé que Dios quiere tener una relación con uno, quiere que le conozcas, pero ¿cómo se da a Dios? ¿Cómo se da Dios a conocer a nosotros? Vamos a verlo. Dice la escritura en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Jesús? Tienes que abrir la palabra de Dios. Hay personas que me dicen: yo conozco a Dios. Y a veces le pregunto: ¿lees la Biblia? No, pero yo conozco a Diosito. No sabes cómo lo conozco. Somos cuates. Y tengo una fe del tamaño del estadio. Y entonces le digo: ¿y cuántas veces lees la palabra al día? O bueno, no al día, a la semana. No, es que a mí Dios me habla. Y a ver, si no abres la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, no puedes conocer a Dios. Y si tú dices que tienes una fe tan grande, la palabra de Dios dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces no puedes tener fe en un Dios que no conoces. No sabes qué cosas le agradan, qué cosas tienes que hacer, qué cosas no tienes que hacer, porque no conoces a Dios. Yo no sé qué me da, así como cuando, no sé a qué animalito le echas limón y cuando yo escucho Diosito. Algunos van un poquito más y todavía dicen: perdóname, Señor, lo tengo que decir. El chucho, el chuchín. Se oye raro, ¿verdad? Pero yo siento así como: si supieras quién es Dios, que dice la Biblia que todas las naciones juntas le son como la gota que cae de un cubo. Dice que Él mide el agua de los océanos, de los mares, en la palma de su mano. Dice que Él conoce el número de las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay? Pero no solo conoce el número, conoce cómo se llama cada una de ellas. Entonces, cuando yo oigo que Diosito, un Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, el temible, el eterno, el Dios todopoderoso, Dios quiere que le conozcas. ¿Cómo te tienes que acercar a la palabra de Dios? Como una carta de amor de Dios para ti. Al conocer la escritura vas a conocer el amor del Padre. Vas a conocer la gracia de Jesucristo, el que dio su vida cuando no merecíamos, el sacrificio que Él dio para que nosotros podamos disfrutar de esa relación con Dios. Y aprendemos también a través de la escritura a relacionarnos con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a saber cómo tener una comunión con el Espíritu Santo? Es a través de la palabra de Dios. Entonces, acerquémonos así, leamos la escritura. Y
si puedo decir, una prueba o algo de saber que realmente mi vida le pertenece a Dios, es que tengo hambre por la palabra. Si no hay hambre de veras, si no tengo la necesidad, el deseo de ir a la palabra, de verdad yo te diría, hermano, hay que checar, porque esa es una señal de sanidad. Entonces dijimos, escudriñar las escrituras, ¿verdad? La segunda parte de ese versículo, el primero que leímos, dijo: y para enviarlos a predicar. No voy a hablar del servicio, solo quiero darte 2 ejemplos para que tú entiendas que cuando un servicio no viene por conocer a Dios, por la intimidad, la cercanía, la relación que tienes con Dios, el servicio no está correcto. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Había un hombre que estaba en casa y estaba sirviendo al padre, pero ¿sabes? Estaba frustrado, estaba enojado, estaba con motivación correcta. Yo todos estos años, porque vino su hermano, después de perderse en el, ya saben, llegó y le hacen una fiesta. Entonces él se enoja y dice: ¿cómo es posible? Si yo siempre he estado aquí sirviendo, nunca me han dado un reconocimiento, nunca han visto ni lo que hago. Sí lo habían visto, pero él creía que no. Y estaba enojado, y porque esto, y porque lo otro, y porque podemos servir a Dios sin tener. Si él hubiera conocido el corazón de su padre, que le dijo: hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. No lo has disfrutado porque no has querido, porque no me conoces. Mi corazón es generoso, es dadivoso, quiero que estés bien, quiero hacerte fiesta, pero tú no me conoces. Y la otra persona, el otro ejemplo es de Marta. Llegó Jesús, me imagino que son discípulos, cansados del camino, con hambre, y ella corre para acá, y los frijoles, y esto y lo otro, y iba y venía, y su hermana estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando. Y ella es el tipo de las personas que sirven sin una relación. Señor, mira todo lo que yo estoy haciendo. ¿No ves que estoy apurada y que porque quiero darles una buena comida? Pero mira, mi hermana está aquí sin hacer nada. ¿Te has examinado? Me he examinado a mí misma y decir: ¿cuántas veces servimos así? Ay, ¿por qué yo tengo que hacer todo? ¿Por qué siempre yo soy la que tengo que llegar temprano? ¿Por qué yo tengo que hacer ello? Y todos, yo estoy segura que María, después de estar ahí hablando y de atenderlo primero y de tener relación, se paró y dijo: vamos, hagamos la cena. Primero relación, di conmigo, primero relación y después servicio. El llamado de conocer a Jesús es para todos, hermanos. Para un niño, sí. Yo soy un testigo. El Señor me llamó cuando tenía 9 años en una gran campaña. Y pasaron mucha gente cuando el pastor hizo el llamado. Y entre esa multitud estaba yo. Seguramente nadie se dio cuenta que había una niña ahí. Pero Dios sí. A veces, cuando estaba preparando este tema, me acordé de una obra de teatro que yo vi. Y dije: wow. Y en esta obra de teatro se oía la voz, quiero que se la imaginen. Se oía la voz representando la voz de Dios, y le decía a un niño, recuerdo que el niño iba jugando el balón ahí y le decía: sígueme, te estoy llamando. Y el niño volteaba, no, por supuesto no representaron a Dios, pero volteaba a esa voz y le decía: Señor, soy un niño, déjame crecer, déjame estudiar, dame chance. Y pasó esa escena, y luego venía un joven y volvió a oír la voz de Dios: sírveme. Señor, tengo tantos proyectos por hacer, estoy estudiando la universidad,
mira, estoy a punto de terminar y pues tú sabes el ambiente, pero dame chance, Señor, yo te quiero seguir, pero dame chance. Y se va a esa escena. Y el Señor, entonces viene ya un profesional, casado, con hijos, y el Señor le dice la voz: te estoy llamando. Señor, no sabes, tengo que proveerle para mis hijos. Señor, necesito, mira cómo está la competencia y yo quiero darles lo mejor a mis hijos y quiero, Señor, quiero. Y el Señor, y no quiero ir todas las etapas porque entonces te narraría todo, pero en cada etapa lo llamó. Y cuando él estaba postrado en una cama, el Señor le dijo: sígueme, conóceme. Y él dijo: Señor, yo quisiera hacerlo, pero no puedo pararme. ¿En qué te puedo ser útil ahora? Dios te está llamando en la etapa que estás. Dios quiere ser lo primero, y lo primero es que tú le conozcas, que tú le sigas. Dios llamó a niños. Ahí está Samuel, se cree que tenía unos 7 años cuando su madre lo dejó en el templo al servicio de Dios. Ahí está un Timoteo, que era un joven. Ahí vemos a un hombre casado, que era Pedro, tenía suegra. Si tenía suegra, tenía esposa, ¿sí o no? Ahí vemos a Pablo, sirvió desde joven, pero un anciano, y yo anciano en el Señor. Entonces no hay que, yo no puedo servirle. Dios quiere que le conozcas. Dios quiere ser conocido por ti. Y sí te quiere enviar y te quiere usar, pero en función de una relación con Él. Ahora, yo quiero decirte cómo está el corazón de aquellos que no le permiten a Dios entrar en su corazón. Y eso lo vimos la semana pasada. La Biblia llama a ese corazón, a esa persona, el hombre natural. No entiende las cosas de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver. A mí, toda mi vida, desde los 12 fui maestra de niñas, entonces de niños. Entonces me gusta explicar con peras y manzanas. Entonces yo dije, ¿cómo represento esto para que se pueda entender? Aquí vemos, simulando nuestra vida, simulando el centro de de tu ser, a un corazón. Y vemos a Dios fuera del corazón. Y yo reinando en mis decisiones, en mis planes, en mis anhelos, y un corazón que tiene fuera a Dios, dice la Biblia, que está en tinieblas, que su mente está entenebrecida, que viven de acuerdo a este mundo. Entonces, un corazón sin Dios, ¿qué puede haber? ¿Qué puede haber? Maldad, ahí ves mentiras, ahí ves homosexualidad, ahí ves adulterio, ahí ves fornicación, ahí ves robo, ahí ves, ponle el nombre que tú quieras y que sabes de aquella gente que no tiene en cuenta a Dios. Y dice la Biblia que cuando las personas no tienen en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Bueno, eso te gusta, dale. ¿Me quieres seguir? Sígueme. ¿Te quieres ir? Dice la Biblia, si tú le sigues, Él te va a seguir. Pero si tú te alejas, Él te va a dejar. Pero si tú te acercas a Él, tú le vas a encontrar. Ese es el primer corazón. Si hay alguien aquí que Dios está fuera de su vida, no está gobernando en su corazón, hoy es el tiempo. El segundo corazón que les quiero presentar es el corazón carnal. Jesús toca la puerta de tu corazón y nosotros le permitimos la entrada. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene porque entonces vendría el Espíritu Santo y Él entraría en tu vida y entonces Él te guiará a toda verdad. Él te enseñará todas las cosas. Él te aconsejará. Él te fortalecerá. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en la tierra, estaba limitado a tiempo y espacio. Él estaba en un lugar, pero no estaba en otro lugar. Él hablaba con ciertas personas, pero otras personas no.
Por eso dice, les conviene que yo me vaya, porque entonces el Espíritu Santo va a habitar dentro de ustedes. Antes de que Jesús viniera, el Espíritu Santo solamente venía sobre ciertas personas ungidas para un propósito especial. Sobre Sansón, sobre los profetas, sobre algunos reyes. Pero hubo una promesa, que un día el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Eso sucede cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón y le decimos: Espíritu Santo, entra en mi corazón. ¿Ven este corazón? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Si dentro de nuestra vida le abrimos la entrada, pero Él no está sentado en el trono de nuestra vida. Él está ahí. Es como, queremos hacer lo mismo que hacemos cuando viene una visita a la casa. Le abrimos la puerta, la sentamos en la sala, pero Él no tiene acceso. Es más, si quiere entrar al baño, te pide permiso para ir al baño. No se diga abrir el refrigerador, meterte a tu recámara, jamás, porque es una visita. ¿Está dentro de tu casa? Sí, pero no tiene acceso a todas las habitaciones de tu casa. Y si tú eres como yo, siempre tendrás un cuartito donde no se lo muestras a nadie, donde todo lo avientas y a veces así con el pie para que cierre bien. Nosotros a veces le decimos: Señor, entra aquí. Con mi dinero no te metas. Con mis hijos yo sé cómo gobernarlos. Y sabes, el Espíritu Santo es un caballero y Él solamente va a obrar en donde tú le pidas que Él esté. Y está ahí en el corazón, sí, pero dice la Biblia que está entristecido, está apagado, no lo dejas operar, está con las manos así, porque Él no traspasará lo que Dios ya te dio, y es libre albedrío. Te dio la capacidad de decidir y Él no. ¿Por qué, Señor? Porque no le das permiso. Él quiere meterse a ese cuarto desarreglado, esa área donde dices, ¿sabes? Mucha gente dice: si yo estaba súper bien y nomás me entregué al Señor, y vieras qué broncas. ¿Sabes lo que pasó? Que la casa estaba tan desarreglada que cuando Él empieza a poner orden en tu casa, ¡ay, un golpe por acá! ¡Ay, un golpe por acá! Pues no, nada más está acomodando el reguero que había en nuestra vida. De verdad es así. Y en este tiempo he estado estudiando los libros me gusta estudiar la Biblia de manera sistemática. Agarro un libro y le doy. Y Dios es tan atinado, así como cuando un día se para en la sinagoga y se abre la palabra en Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa era la lectura que tocaba ese día. Y entonces Él les dice: hoy se cumple esta escritura. Dios es tan que te da lo que necesitas. Y entonces Dios me empezó a hablar acerca de los reyes, porque estoy en los reyes. Y vi reyes que gobernaban a Israel con el primer corazón, sin conocer a Dios, sin saber de Él. Levantaban altares, hacían cosas que ni los pueblos paganos que no conocían a Dios hacían. Levantaban altares, tenían lugares altos donde adoraban, ponían imágenes, un relajo, porque no conocían a Dios. Pero sabes, dentro de todo ese reinado y eso, había reyes que sí servían a Dios. Pero, digan conmigo, pero su corazón no era completamente para Dios. Cuando yo leí esto, el Señor habló a mi vida y dije: ¿cuántos de verdad servimos al Señor, pero nuestro corazón no es íntegro, no es completo? Porque a la vez que servían a Dios, también tenían sus ídolos.
también adoraban. Hoy estaban acá en el altar del Señor y acá en su casita tenían un becerrito y se inclinaban y lo adoraban. Servían a Dios, pero no de todo corazón. ¿Cuántos habrá que sirven a Dios? Pero y yo no tengo ninguno de esos ídolos. Había ídolos tan abominables, hermanos. Moloch, por ejemplo, era un ídolo tan horrible, era como una estatua, pero en medio tenía como si fuera la entrada a un horno. Y ahí ponían a sus hijos en sacrificio, los quemaban vivos. ¿Saben para qué? Para que su Dios los bendijera, para que hubiera buenas cosechas, para que hubiera que hubiera producción, que hubiera abundancia. Hoy ya no los quemas ahí, pero muchas veces estás todo el día para generar más, y tu familia perdiéndose, los estás poniendo en el altar. Ya no, esos ídolos no, y no que sean malos, por ejemplo, el cuidar la salud, el hacer ejercicio, el tener un negocio, todo eso es bueno, pero lo primero, cuando no, dices, no, yo ya no adoro ídolos, yo ya voy a una iglesia, pero checa qué ocupa el primer lugar. Dios puede estar ahí, pero no es el Señor. Todavía sigues gobernando tú. El Espíritu Santo está ahí apagadito, esperando que le des la oportunidad de gobernar, de reinar en tu vida. Dios me habla muchas veces cuando yo veo cosas. Y yo recuerdo que cuando tenía chofer, les digo porque andaba en ruta y alguien manejaba y entonces yo tenía chofer. Cuando tenía chofer, yo recuerdo que iba, no me recuerdo a dónde iba, pero la ruta pasaba por donde estaba una iglesia. Y entonces el rutero paró la ruta enfrente de la iglesia y él hizo algo que hacen algunas personas que van a la iglesia católica. Y yo dije, bueno, pues, honra a Dios, honra a lo que cree, ¿no? Está bien. No habían pasado unas cuantas cuadras cuando no sé qué pasó, si se le atravesó a alguien, entonces empezó a sacar un montón de cosas por su boca, así víboras, sapos, culebras, ahí. Y entonces yo dije, el Señor habló a mi vida. Y dije, ¿cuántas veces nosotros que decimos que tenemos a Dios y que servimos a Dios, nada más y sale todo lo que ya está ahí? Y me da risa porque a veces estamos con personas y dicen, ay, se me salió. Y dice mi esposo, ay, hermano, es que ya no cabía. Una vez fuimos a visitar a alguien que iba a la iglesia y que tenía algo, y entonces pues le caímos de sorpresa y yo creo que estaba fumando así, y cuando vio a mi esposo se puso así y le dijo a mi esposo, ya suéltalo, hermano, no te vayas a ahogar, ya, respira. De verdad, un corazón dividido. En medio de esos reyes se aparece un profeta que de verdad Dios lo usaba. ¿Y saben cuál era la frase favorita de ese profeta? Su frase es, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿La pueden repetir conmigo? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Hermanos, si tú le invitaste a entrar al Espíritu Santo en tu vida, la presencia de Dios está ahí. Pero mira, a veces solo cambiamos de iglesia. Antes íbamos a una tradicional, ahora venimos a la iglesia cristiana. Ellos van, se sientan, toman la misa y se van. Y muchos que hemos conocido a Dios, venimos a la iglesia cristiana, aquí se llaman prédicas, porque a veces entró alguien y le dijo, hermano, ¿a qué horas comienza la misa? Aquí es la reunión o la prédica. Muchos vienen
y toman la prédica y se van. A mí se me hace como que guardan al Señor en una caja y entonces le dicen, es domingo, vámonos a la iglesia. Llegan de la iglesia y lo vuelven a meter en esa caja. O yo no sé si tú has visto a gente que se saca su cartera, abre y ve una estampita y no sé qué le dicen y la vuelven a cerrar y sigo viviendo así. Hay unos que van a lugares donde no tenían que ir. Y yo a veces me imagino, ¿será que le dicen al Espíritu Santo, Espíritu Santo, espérame aquí afuera? Porque voy a entrar allá, pero allá no puedes entrar tú. Espérame acá. O a veces le dicen, Espíritu Santo, ahorita le digo lo que tiene que oír. Porque yo, y se oye mal, pero de todos modos, si lo dicen allá, lo puedo decir aquí. Yo no tengo pelos en la lengua y yo hablo como me da la gana. Y yo a veces les digo, hermano, pues sí tendrías que ponerte unos cuantos pelitos para que tu palabra sea sabia, sea sazonada, le eches condimento, con gracia, pero también con verdad. Entonces, Dios quiere que tu corazón sea completamente entregado a Él. A veces pensamos que no le entregamos el corazón a Dios completamente porque no es que ya no. Les digo que a mí Dios me habla cuando escucho. Yo me acuerdo que uno de mis hijos cuando eran pequeños, no sé qué estaba haciendo, pero era algo que no era correcto. Y entonces yo le dije, Samuel, deja de hacer eso. Y él me dijo, se volteó así bien enojado con la cara de niño y me dice, lo que pasa es que tú no quieres que me divierta. No le contesté en serio, pero me dolió tanto en el corazón, porque yo dije, si tú supieras que la instrucción que te estoy dando es por amor, porque quiero que te vaya bien, porque quiero que vivas bien, porque quiero que el reino se manifieste en tu casita, en tu vida, en tus finanzas, en tu negocio, en tu cuerpo, vaya. Si tú supieras cómo se deleita el Señor en que tú le conozcas y le obedezcas. El Señor nos dice en la Escritura, oh, si tú hubieses atendido mis caminos, fuera tu paz como un río. Pero, y termina ese versículo diciendo, pero no quisieron. ¿Sabes? Cuando el padre ve al hijo que obedece por amor, por saber que es amado, dice la Biblia que cuando él piensa en ti y en mí, sus entrañas se inflaman de amor por ti. Cuando mis hijos, especialmente cuando están dormidos, o cuando estaban dormidos pequeños, era tanto un amor de aquí que a veces, yo no sé, las mamás me entenderán, pero yo quería como darles una mordida así del amor que siento por. Eso siente el Señor cuando te ve. Sus entrañas se inflaman de amor por ti. Dice la Biblia que Él danza sobre ti. Cuando Él ve que estás haciendo lo que a Él le agrada, se deleita. Él quiere correr a bendecirte. Oye, cuando tú conoces eso, ¿no das lo que tengas que dar? ¿No entregas lo que tienes que entregar? Nuestros hijos ya todos están casados. Nos honran. Ver que andan en los caminos de Dios es un privilegio. Y sabes, cuando yo tengo la oportunidad, aunque ellos pueden pagar por nosotros, no saben el deleite que me da ir a un restaurante y pagar por ellos. Si yo sé que tienen una necesidad, yo quiero correr a ayudarlos. A veces Dios me dice, hey, tienen que aprender. Pero ahí está el corazón de dar. Y yo digo, si nosotros siendo malos queremos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor?
Oh, ¿quién no va a servir a un Dios así? Este profeta que dijo, vive el Señor, en cuya presencia estoy, dice, todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que manifiesto es con una conciencia de que el Señor está dentro de mí. Pero el pueblo estaba dividido y él un día le dijo, ¿hasta cuándo? Y quiero que me pongan ese versículo. ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él. Y si es Baal, a Él deberían seguirlo. El Señor nos está diciendo lo mismo hoy. ¿Hasta cuándo vas a estar con un pie? Es en Primero de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo van a seguir con este doble juego? En la palabra de Dios dice la Biblia que había un cojo que lo ponían en la puerta del templo, ¿se recuerdan? Él oía todo lo que se decía allá afuera y también oyó lo que se decía adentro, pero él no podía caminar porque estaba en la puerta. Hay vidas que no van ni para atrás ni para adelante, porque ni están allá ni están acá, con un pie con Dios y otro con el mundo. Cuando llegan los discípulos y dicen en el nombre de Jesucristo recibe, ¿sabes dónde estaba allá ahora? En el templo, danzando, cantando y alabando a Dios. De verdad, hermano, dicen la vida es tan corta como para estar perdiendo y jugando este doble juego. Si de verdad crees que Jehová es el Dios, síguele. Y si no, hermano, ojalá y no me dejen otra vez predicar, pero no me digan ya, porque no. Y si no, hermano, pero si le vas a entrar, dice el Señor, éntrale si estás convencido que Dios es el Dios verdadero y no Baal, y no los ídolos, y esos no te van a dar nada. Pues entonces, hermano, entrégate de todo corazón. Ya no estés con ese doble, no te engañes a ti mismo. El corazón carnal. Y a lo mejor en ese corazón carnal, si me puede poner otra vez la imagen, tú dices, no, pues yo ya no hago cosas, homosexualidad, adulterio, traición, fraude, pero como que le bajamos de rayitas. Celos, contiendas, iras, peleas, mentiras, groserías, o ¿cómo se puede decir? Malas palabras, chismes. Entonces, hermano, entonces quiere decir que puede ser que esté Dios ahí, pero que lo tienes de manos cruzadas. No está gobernando tu vida, no está gobernando tu corazón. El Señor te dice, ya basta de doble juego. Decía mi esposo, voy a cumplir 60 años, aunque lo ven guapo y chamacón, y ya va a cumplir 60 años. La Biblia dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más, de esos que 80. Pero ya dice la Biblia con esfuerzo, con trabajo. Entonces dice mi esposo, realmente para así, con fuerzas, y pues solamente me quedarán 10 años. Quiero servir a Dios con todos esos 10 años. Y eso si viviera hasta los 60, pero ¿quién te dice que tú vas a vivir 10 años más? ¿Cuántas personas a tu alrededor no estaban tan bien y de repente te dan la noticia, ya no está? ¿O vamos a esperar a estar como esta persona de la obra? Cuando ya de veras hasta respirar tienes que tener un oxígeno y decir, oh, si yo tuviera la oportunidad la tienes hoy. Pero sabes, quiero ponerte el último corazón.
Porque sí hay cristianos espirituales. Sí hay gente que en el trono de su vida está reinando el Espíritu Santo y que no tienen un letrero, pero hay un fruto que emana de su vida. Tanto es el fruto que se te acercan a querer agarrar y comer de ese fruto. Dentro de los reyes, volviendo a los reyes, sí había hombres, los puedo contar con la mano, de todo el periodo de unos 400 años, yo creo que no había 5 de esos reyes con un corazón perfecto. ¿En qué se diferenciaban? Limpiaban el templo, quitaban imágenes, rompían. Tanto que en una de esas, el libro de la ley ya lo tenían perdido. Estaba en el templo perdido. Cuando empezaron a limpiar y a reparar, se dieron cuenta y dijeron: rey, mire lo que nos encontramos. Cuando el rey y todos empiezan a oír el libro, lloraban y decían: Dios, misericordia, como dice la pastora, misericordia. No hemos hecho lo que dice ahí, pero nos comprometemos. Rasgaron sus vestiduras en señal de dolor, de vamos a hacer lo correcto. Quitaron, limpiaron. ¿Sabes? Los reyes, por decreto, tenían que tener una copia de la Escritura para no desviarse, para conocer el plan de Dios. Tú tienes una copia de la Escritura. Algunos tienen 10 en su casa, 10 versiones, pero escondida y olvidada. Les preguntas: a ver, dime un salmo. No se sabe ni Jesús lloró, porque ese es un versículo, el más pequeño de la Biblia, pero no se saben ni Jesús lloró. Dios quiera que nosotros seamos de estos. ¿Sabes? Cuando tú eres así, no necesitas ponerte un letrero. Moisés, cuando estuvo en la presencia de Dios, su cara reflejaba la gloria de Dios. Lo notan, especialmente tus discípulos más cercanos. ¿Quiénes son? Tu familia, tus hijos son tus discípulos. Si tus discípulos no te quieren seguir, ¿cómo esperas que otra gente te sirva? Sabes, una vez escuché, y ojalá que pudiéramos implementarlo aquí en la iglesia, cuando alguien se anota para servir, y yo quiero ser líder de este ministerio, y yo quiero que el pastor pudiera ir y decir: ok, pero antes de ponerte a servir, voy a preguntarle a tu hijita, a tu hijito, a tu marido, si los has pastoreado bien. Porque yo puedo decir que son Juan Camaney, pero ¿qué dicen tus hijos de tu pastoreo? ¿Están viendo frutos? Algo que me duele en el corazón, y es una vacuna contra el evangelio. Es que yo venga a la iglesia, pero en la casa hable, diga, gobierne, venga, vaya, sin el conocimiento de Dios. Porque tus hijos, a lo mejor vas a tener gente que no te conoce y va a seguirte hasta que te conoce. Pero el que tus hijos puedan decir: tú eres una sierva de Dios, mamá, tú eres un siervo de Dios, papá, me conduzco en la palabra porque te he visto a ti, y ven, el evangelio es poder, el evangelio funciona porque te ha funcionado a ti, porque te ha funcionado a ti. No necesitas ni arrearlos a la iglesia. ¿Quién no quiere vivir el cielo en la tierra? ¿Quién no quiere? Hoy es una buena oportunidad. Aquí, miren, algo que me encanta del Señor, es que Él hablaba a las personas, Él hablaba a través de los profetas.
Y les decía, tú estás haciendo esto y esto. Pero si tú te vuelves a mí. Es más, le dijo a los israelitas, por su idolatría, por sus dioses ajenos, los voy a mandar hasta el extremo, hasta los voy a regar en los 4 puntos de la tierra. Y así fue. Pero si desde allá, en el otro extremo de la tierra, me volteas a ver, te arrepientes, yo te perdonaré y te haré regresar. Cuando Dios te confronta, no es para dejarte tirado como cucaracha aplastada, diciendo, no, pues no sirvo para esto, yo la he intentado. No, el deseo de Dios, la tristeza que produce Dios es para arrepentimiento, para volverte a poner. Si tú hoy te sentiste mal con todo lo que estuve, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque puedes voltear y decir, Señor, yo soy ese de cristiano carnal, que no junto, a veces desparramo, pero yo quiero. Pero aquí está mi corazón, Señor. Dice la Biblia que ante ti todas las cosas están desnudas y descubiertas. Dios te conoce, hermano. Le puedes engañar aquí, pero Dios sabe lo que decía Arturo, la motivación del corazón. Entonces, ven al Señor. No te vayas sintiéndote culpable, no te vayas sintiéndote herido, sintiendo que no hay amor. Puso a predicar la pastora Maribel aquí nomás para darnos en la cabeza. La próxima vez voy a traer un casco porque ya sé que esa mujer agarra pedradas a toda la gente. No, hermanos. Si ustedes supieran el gran amor que tiene Dios, que tienen sus pastores por ustedes, miren, para que les vaya bien. El apóstol decía, no hay mayor gozo para mí que saber que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo para nosotros de decir, nuestro matrimonio estaba quebrado, éramos esos que nos peleábamos antes de entrar a la iglesia, que aleluya, y salíamos y enojados, todas las semanas sin hablarnos, pero en la iglesia nos íbamos agarraditos de la mano. ¿Sabes cuál es nuestro deseo? Cuando oímos, no, es que estaba bien quebrado, tenía 800,520 deudas, pero ya salí. Este año, una vez escuché a alguien que dijo, estaba tan endeudado, este año en Navidad solo me voy a comprar un pollo de Kentucky y ya, pero no importa, no va a haber regalos, no va a haber nada, pero ya salí de deudas. Bendito sea el Señor. Esas historias nos encantan. Mi hijo era un rebelde, pero ahora mi hijo ha cambiado. Yo te invito a que te pongas de pie. Me gusta predicar tan largo como las mangas de un chaleco. Yo te estoy diciendo aquí hoy, Dios te está llamando. Primer corazón, segundo corazón y tercer corazón. Hermano, no te caigas de maduro. Necesita que otra gente coma de ese fruto que Dios ya está en ti. Hay gente que tiene años y ya maduro y bien espiritual, pero no sabe pasar la estafeta a otros. Esos reyes que les digo que eran buenos y que hicieron lo bueno, venían sus hijos malo. ¿Por qué? Porque ellos sí amaban a Dios, pero no enseñaban lo que habían aprendido de Dios. Entonces, tú que ya estás así con ese corazón perfecto, enséñalo a otros. Enséñales a otros a entrar en la presencia de Dios. No es que yo tengo una comunión enséñame, hermano. Ven conmigo, ora conmigo, dime cómo tú lees la Biblia. Ya estás maduro. Entonces aquí no hay de que a mí Dios no me habló. Dios te está hablando hoy. Yo quiero que tú escuches una canción. Después de esa canción,
Haz un compromiso con el Señor de acuerdo a lo que Dios te habló en esta mañana. Cierra tus ojos si quieres, y si quieres seguir la canción, escúchala, mírala, pero dile: Espíritu Santo, tú que escudriñas los corazones, que sabes lo que hay en los pensamientos, me expongo a ti, revélame, Señor.